Queridos hermanos, seguimos con la segunda sesión de Eclesiología y hoy vamos a ver algo relativo al culto cristiano, cómo la Iglesia cristiana debe desarrollar sus cultos. Si habéis visitado otras iglesias, es posible que hayáis visto que en algunas iglesias, también llamadas evangélicas o protestantes, tienen distintas formas de hacer el culto, distintos ritos. Quiero hablaros de liturgia, pero no hay que asustarse de esta palabra, porque oímos liturgia y de momento la relacionamos con el catolicismo romano. No, liturgia es una forma de organización y cada iglesia tiene su liturgia. Es decir, también esta palabra, que viene del griego, significaba también servicio comunitario. Así que en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento tiene esta palabra más acepción, en el sentido de servicio comunitario o servicio a la comunidad, más que un rito. Pero últimamente, pues, a través de los siglos se ha adoptado como rito esta palabra, esta liturgia. Así que liturgia es la forma en que cada iglesia desarrolla el culto. Si ves, por ejemplo, el culto anglicano, pues varía mucho de lo que es el culto pentecostal, por ejemplo. O el culto bautista, pues tiene algunas variantes con lo que es el culto de las asambleas de hermanos, como nosotros nos denominamos o nos identificamos con esta posición o con este movimiento, ¿no? El culto bautista, por ejemplo, pues no tiene dentro de sus cultos la participación libre de los hermanos, en los que cada uno puede exponer un pensamiento inspirado por el Espíritu Santo, porque piensan que puede haber algunos errores, puede haber alguna mala enseñanza que se cuele ahí en esos pensamientos libres, ¿no? De cuando decimos el culto de adoración libre. Si vemos el culto anglicano, pues vemos un culto ritualista que se parece mucho a lo que es la misa romana o el católico romana. Si vemos el culto presbiteriano, tiene otro orden, tiene otro énfasis. Y nosotros decimos, bueno, ¿estamos haciéndolo bien? ¿Estamos en lo cierto o no estamos en lo cierto? La liturgia bíblica, que dignifica la adoración a Dios, dice: más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Partimos ya aquí de dos bases: verdaderos adoradores. ¿Y cómo tienen que adorar al Padre? En espíritu. En segundo lugar, en verdad. Es decir, la adoración de la Iglesia cristiana no se basa en ritos, no se basa en actos externos, se basan en espíritu y en verdad. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar, a ver si realmente estamos cumpliendo con los requisitos como Iglesia cristiana. Ya habíamos visto el otro día lo que es la Iglesia, habíamos visto quién son los que pertenecen a la Iglesia, qué privilegios y qué obligaciones o responsabilidades tienen los miembros de la Iglesia, quién la forma la Iglesia. Nosotros no estamos en la Iglesia, insisto en esto, no estamos en la Iglesia por un amigo o por un familiar, sino que estamos porque Dios ha querido que estemos en la Iglesia. Esto es obra de Dios. Y aquellos que la han abandonado libremente y voluntariamente y han abandonado la fe, están lejos de la voluntad de Dios, porque Dios quería, el día que te salvó, que tú estuvieras en una iglesia local. Pero eso ya lo dimos el día pasado y ahora vamos a ver: los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Algunos comentaristas dicen que hay una escena en la palabra donde se resume lo que es el culto cristiano. Donde se resume lo que es el culto cristiano es aquellos dos que iban a Emaús. El Evangelio de Lucas nos cuenta que iban dos discípulos a Emaús y Jesús se encuentra con ellos en el camino. Dice que venían de Jerusalén. Venían de Jerusalén, parece ser que ellos estarían un poco disgustados o decepcionados con lo que había ocurrido en Jerusalén durante los días de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y da la impresión como que cada uno volvía a su pueblo, porque teniendo en cuenta los símbolos y la teología de Lucas, Jerusalén era el centro de la adoración. Y si ellos se alejaban de Jerusalén, parece que se estaban alejando del centro de la adoración. Bueno, esto es un detalle. Y Jesús se encuentra con ellos. Y primero, ¿qué es lo que hace? Comparte con ellos la palabra, es decir, la predicación. La predicación de la palabra es esencial en el culto cristiano. Y después parte con ellos el pan. Y ahí es cuando ellos se dan cuenta que Jesús era quien era. En la forma que lo vieron partir el pan y en la forma que lo vieron compartirlo con ellos. Pues ahí tenemos
ese detalle que nos va a ayudar para que sigamos adelante. Y vamos a seguir. ¿Cuál es el culto cristiano que adora a Dios? El culto y la adoración es para Dios y nada más que para Dios. Entonces, Jesús le dijo en Mateo capítulo 4, versículo 10, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No cabe otro protagonista dentro del culto cristiano. Dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y Él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y iban a adorar a un ángel, y el ángel le dijo, che, a mí no hay que adorarme, yo soy consiervo tuyo, estoy sirviendo al Señor lo mismo que tú. Y dice en el capítulo 1, versículo 25 de Romanos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Y cómo lo hicieron? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy se da culto a las criaturas más que a Dios. Hay personas que dan culto a la naturaleza, que dan culto al sol, que dan culto a las estrellas, a los equinoccios de invierno, de verano, a los solsticios. Pero no están dando culto al Creador. Nuestro culto, como hemos indicado, debe ser en espíritu y en verdad, no basado en elementos externos, pero debe ser un culto exclusiva y únicamente a Dios, a través de Jesucristo, lógicamente, y a través de su Espíritu Santo. Y no podemos postrarnos ante nada y ante nadie que no sea Dios, porque los hombres a lo largo de la historia cambiaron la verdad de Dios desde el principio, desde los albores de la humanidad, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, y ahí tenemos a todo el panteón egipcio, que si el gato, que si el león, que si el pez, que si tantas criaturas a las que le daban culto, y se olvidaron del Creador, el cual es bendito por los siglos. Dice que el culto que agrada a Dios es el culto que los ángeles y los redimidos en el cielo rinden a Dios. Y fijaros lo que dice en Apocalipsis 4, vamos a leer del 8 al 11. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir, y los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. No hay que divagar, está bien claro, el culto y la adoración y la gloria solamente para el Creador. Así que ese es el culto que agrada a Dios. Vamos a leer ahora también en el Nuevo Testamento. El culto a Dios es espíritu y verdad. Y Dios busca, como dice el Evangelio de Juan capítulo 4, 24, que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque no quiere otra clase de adoración, no desea otra clase de adoración. Y si nos vamos al Apocalipsis, capítulo 9, versículo 20, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, hablando ya de las plagas de la ira, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Y qué está pasando en nuestros días, hermanos? Con todo lo que se nos ha venido encima, no es para que el hombre y la mujer volvieran a Dios y pidieran perdón a Dios. ¿Y qué están haciendo? Volviendo a los ídolos cada vez más
vemos en nuestra tierra, en nuestra sociedad, actos idolátricos, unos mediante la religión, otros mediante el ateísmo, porque el ateísmo también tiene sus ritos y también tiene sus cultos, y tiene el ecologismo exacerbado, y tiene el amor a la naturaleza, a los astros, a las cosas antiguas, a las religiones antiguas, a la nueva era. Todas estas cosas buscan imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver ni oír. Y no se arrepintieron a pesar de las plagas, no se arrepintieron a pesar del juicio tan severo que vino. No se han arrepentido, no se están arrepintiendo, no buscan a Dios. Hermano, la adoración en nuestros cultos a Dios, al Señor tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. Orden de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué elementos forman lo que es el cuerpo de nuestro culto? La liturgia que los cristianos evangélicos queremos llevar para parecernos en lo máximo posible a cómo lo hacían los primeros hermanos en la iglesia primitiva. Pues los elementos son los evangelios o la predicación, donde vemos que Jesús era para esto el gran maestro, el gran especialista, porque Jesús predicaba la palabra en las sinagogas de ellos y en toda Galilea. Dice que entró en Mateo 2, 1, 2, otra vez en Capernaum, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos. Y Jesús, ¿qué hizo? Predicarles la palabra. No les habló de rebelarse contra el imperio romano, de otros problemas que podían tener en aquella época, que los habría y que los sabía, sino que les habló de la palabra. Les predicaba la palabra, las buenas nuevas. Y Jesús hizo esto. Primer aspecto, en el culto cristiano no debe faltar la predicación de la palabra. La predicación de la palabra, hermanos, algo tan importante como eso. Jesús oraba en privado por sus discípulos. Dice que levantándose muy de mañana, Marcos 1:35, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar del desierto y allí oraba. Y cuando los despedía a sus discípulos, se iba al monte a orar. Hermanos, una pregunta. Cuando vamos al culto a Dios, cuando nos reunimos en nuestro local que el Señor ha provisto para nosotros, ¿oramos antes de llegar al culto? ¿Oramos en privado cuando tenemos que predicar? ¿Oramos en privado cuando tenemos que hacer algún servicio en la iglesia antes de hacerlo para encomendarnos al Señor? ¿Lo hacemos en privado de nuestro corazón para luego después poder hacerlo en público? Esta es una de las enseñanzas más importantes de Jesús, la oración privada del creyente, para que luego se refleje en un culto agradable al Señor. No puede haber un culto agradable al Señor donde se reúna un grupo de creyentes que no haya orado en toda la semana, que no haya tenido ese encuentro solo con el Señor en intimidad y que le haya abierto su corazón y que se haya levantado de mañana si es preciso, se haya ido a un lugar solitario, si en tu casa hay jaleo, se haya ido incluso al monte a orar, para luego tener el espíritu abierto para un culto agradable al Señor. Observaban las ordenanzas del Señor Jesucristo y estudiaban la palabra. Y los que recibieron el bautismo, los que recibieron la palabra fueron bautizados y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, primero, para participar en las cosas de la Iglesia, según nos dice la palabra de Dios, era primero necesario haber creído y después haberse bautizado. Observaban, estudiaban la palabra, cantaban himnos, no sabemos la música cómo sería, no sabemos, parece ser que no había instrumentos porque se hacía un poco en los hogares y en las casas y se hacía un culto sencillo, una liturgia sencilla, pero de corazón y efectiva. Ponían especial énfasis en la predicación de la palabra, como decimos. Y fijaros que no solamente lo hacían en las casas, en el templo también, y por las casas, y no cesaban de enseñar y predicar
a Jesucristo. Dice en Hechos capítulo 9, versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y Pablo recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Son cosas que os estoy leyendo, puesto que no se ve muy bien las diapositivas, pero creo que este es un buen estudio que tenemos que considerar y tenemos que tenerlo en cuenta. También formaba parte del culto la recogida de ofrendas. Y fijaros lo que dice en Hechos de los Apóstoles 4, 34, 35. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Hoy, también para nosotros, para formar parte de nuestro culto racional, como dice la palabra, la ofrenda es parte fundamental de nuestro culto. Porque con ello tenemos que cubrir las necesidades también de hermanos que estén pasando dificultades, miembros y siervos del Señor que estén atravesando situaciones malas. Mirad, ahora con esto de la pandemia, muchos hermanos que se dedican a pleno tiempo a la obra, lo están pasando realmente mal, porque las iglesias están cerradas, no los invitan a predicar, no reciben ofrendas de ninguna clase. Esto no es justo. Esto no es justo. Tenemos que velar por ellos también. Tenemos que dedicar nuestras ofrendas no a tener un tesoro más o menos grande en algún banco, sino a colaborar con los hermanos que realmente están pasando necesidad. Y esto ocurría en la iglesia primitiva y esto forma parte del culto cristiano. Pero en las iglesias de los apóstoles, en la iglesia apostólica, también se predicaba la palabra acompañado de las epístolas que Pablo escribía a las diferentes iglesias. Fijaros cuando eran cartas que se leían. Hermanos, hemos recibido una carta de Pablo que a lo mejor llevaba escrita pues unos días porque los transportes y las comunicaciones y los correos no eran tan rápidos como ahora. Pero en la epístola, en la primera etapa de la iglesia, se predicaba la palabra y Pablo le dice en la segunda carta a Tito, en 4, capítulo 1, versículo 1 y 2, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación y en su reino, y que propagues la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende y exhorta con toda amabilidad. Hermanos, cómo las epístolas se leían en la iglesia. La oración, orad sin cesar. Hermanos, cantando himnos, salmos, hablando entre vosotros, con cánticos espirituales. También tenemos que tener mucho cuidado con la alabanza. ¿Qué se dice en los himnos? ¿Se menciona expresamente a Jesús o son himnos o son canciones que podían servir también para una fiesta mundana, digamos? Yo he visto algunas canciones que no se menciona a Jesús para nada. Se habla de Él, que me ha salvado, que me ha dado la luz, que me ha dado la paz en mi corazón, pero ahí podríamos estarnos refiriendo a cualquier otra cosa. En fin, esto ya profundizaremos un día más en todo esto, porque ahora lo que estamos haciendo es ver cómo se estructura lo que es la liturgia cristiana en cuanto al culto, que es algo muy importante, es una labor importante de la Iglesia, es una de las misiones importantes de la Iglesia, tanto como, por ejemplo, predicar el Evangelio, pues el servicio de culto a Dios, de adoración y alabanza, pues también es importante para testimonio a los demás y para que personas puedan llegar al conocimiento del Evangelio. Dice que se bautizaban y tomaban la Santa Cena. Dice el 1 de Corintios capítulo 11, versículos 23 y 24, se leía esto en las iglesias. Os he enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, todo lo que se debe hacer,
ese recordatorio en la mesa del Señor, porque no estamos allí celebrando o conmemorando algo fútil, sino que estamos conmemorando la muerte y la resurrección de Jesús para salvación nuestra, la recogida de ofrendas. Mira lo que dice en primera de Corintios, la primera de los Corintios 16, 1, 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, no los santos que ya están en el cielo con el Señor, sino para los santos de aquí, que son los que necesitan cosas materiales. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Como veis, hermanos, hasta ahora me siento contento, en cierto modo, porque en nuestra iglesia, en nuestra pequeña iglesia local, intentamos hacer estas cosas así. Así que, hermanos, otro aspecto del culto, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un culto racional es un culto que tiene un raciocinio, que tiene una razón de ser. Por eso decimos que no puedes ir al culto de cualquier manera, porque tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y nuestro cuerpo en sacrificio vivo quiere decir que no hagamos aquellos pecados que van contra la carne, contra el propio cuerpo, que el Señor prohíbe. Es un culto racional, que tiene un orden, que tiene una razón de ser, que tiene un razonamiento. Y no podemos ir, imaginaros, alguien que va a un culto, un creyente, por ejemplo, que va a un culto embriagado, va borracho. No está presentando su cuerpo en sacrificio vivo y agradable al Señor. Está haciendo una locura. Es casi una provocación, digamos. Pues dice todas estas cosas, como le dice Pablo a Timoteo: esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y a veces decimos, pero es tan importante la iglesia. Pablo la llama la casa de Dios, porque donde están los creyentes reunidos, esa es la casa de Dios, porque Dios habita en medio de ellos. Hermanos, creo que hemos dado unas pinceladas importantes de lo que significa un culto racional. Dios dijo que se haga todo decentemente y con orden. Y otro de los aspectos del culto es que los jóvenes, los que están nuevos, los que se han convertido hace poco, aprendan de los que ya llevan más tiempo, y como dice la palabra, encargar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No se puede parar. La transmisión del Evangelio no se puede parar. Tú estás aprendiendo y después tú tendrás un discípulo al que tendrás que enseñarlo. Y los ministerios de la Iglesia, que ya en esto hablaremos ya la próxima jornada. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, si alguno quiere un cargo de responsabilidad porque tiene el don de supervisar, tiene el don de sobreveer las cosas, que es lo que significa obispo. No significa un jerarca, un mandamás, significa un servidor, una persona que está al tanto de la Iglesia. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Pues aquí con esto lo dejamos ya aquí y nos metemos en lo que es el gobierno de la Iglesia para la próxima edición de este tema de eclesiología. Y como decimos, no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Todo lo que hagamos en el culto a Dios tiene que hacerse como un encargo de Dios por las personas que Dios ha establecido para ello. Pues hermanos, vamos a terminar aquí y lo vamos a hacer en oración. Señor y Padre, te damos muchas gracias por estas enseñanzas de tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos das las normas, Señor, porque tú nos das las pautas que tenemos que seguir para que no nos salgamos, Señor, y para que este culto racional que tú quieres de tu iglesia, de tu pueblo, de tus hijos,
Señor, sea para testimonio a las naciones y sea también para que personas vengan al conocimiento de la verdad. Ayúdanos, dadnos sabiduría, Señor. Dadnos sabiduría porque sabemos que estamos en tiempos difíciles, Señor, y pueden entrar en las iglesias cosas que a ti no te agradan. Señor, que hagamos las cosas como aquellos primeros cristianos, con la sencillez, pero con la frescura de la inspiración del Espíritu Santo que tenían sobre ellos. Que tu Espíritu Santo siga moviéndose sobre tu iglesia, Señor, para que haga de nosotros buenos servidores, haga de nosotros buenos creyentes, Señor, personas de fe, que sin ti no podríamos hacer nada. Queremos ponerlo todo en tus manos, acordándonos de los enfermos, de los niños, de los mayores, de la próxima apertura del local, poniéndolo en tus manos todo, en el nombre de Jesús. Amén.